En el día de hoy abrimos el segundo ciclo que se presenta, que es el de arte y arquitectura. Estos van a ser los próximos ciclos a desarrollar en las próximas semanas, y en el día de hoy abrimos con Bruno Sucurado, que nos está acompañando desde el Zoom aquí presente. Él es arquitecto de la Universidad de La Plata, ilustrador, y nos va a acompañar en el día de hoy con un contenido muy especial respecto a cómo dibujar y cómo arribar en lo que es las distintas perspectivas al frente del dibujo que se pueden llegar a tener. Hola Bruno, bienvenidos, y muchas gracias a todos los que están hoy conectados por tomarse el tiempo de ser parte hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre me gustan estas charlas porque es como así descontracturado Sí, y de temas que no son como tan tradicionales, ¿no? Arquitectura más arte, un poco salir de tan como técnicos, potenciar la disciplina y un poco el tema para mí iba por ahí, de lo que quería charlar. totalmente, totalmente. Bueno, Bruno, cuando quieras, sos libre de empezar a compartirnos. Bueno, voy a compartir pantalla, pero no, antes de compartir pantalla, como una pequeña Sí, introducción, o sea, yo me recibí de arquitecto y empecé a trabajar por como una especie de mandato natural de la profesión, que hay que ser proyecto y dirección de obra de casas. Así que es lo que hice hasta que en el 2016 empecé a sentir que había demasiada fricción entre el deseo que uno tiene del proyecto, de la obra, hasta su concreción. Es decir, hay demasiadas fricciones por los intermediarios, no sé, por todo el paso de la obra, que a mí me parecía como desgastante y poco satisfactorio al final. Y yo ujú, siempre fui bastante hedonista, digamos, siempre busqué el camino de menor esfuerzo, ¿no? Siempre en donde se pueda, el menor esfuerzo, que para mí es uno de los principios básicos de la vida. Así que a mí me gustaba dibujar arquitectura, de modo que justo en el 2016 dejé de hacer obra y dije, bueno, me voy a dedicar al dibujo de arquitectura, que era, digamos, algo arriesgado porque, si me decís, en el año, la década del 70 o el 80, que había perspectivistas, puede ser, ¿no? Había gente que se dedicaba a hacer perspectivas a mano alzada, porque yo no quería hacer render, no hago 3D, no me gusta hacer render, lo mío es dibujo a mano alzada. Entonces, ese año lo conozco a Daniel Solveig justamente, ¿no? Digo, aprovecho pues una especie de homenaje, eh, totalmente, es verdad. y lo que yo no quiero caer en adulaciones, ¿no? Porque siempre pasa como que se ensalza la figura de alguien que ya no está, pero realmente fue Daniel el que me como abrió la puerta a un trabajo para escuelas que se llamaba microarquitectura, y lo que él me pedía era hacer dibujos a mano alzada de proyectos que hacían otros equipos. Así que ahí como empecé y ahí fue construyendo un camino de trabajar de bocetista, si se quiere, ¿no? Como a mi manera fue como digamos, construirme una especie de profesión antigua en la época contemporánea de la disciplina. Y, y bueno, es lo que vine haciendo desde hace tiempo, trabajando, haciendo bocetos para concursos y demás, y siempre en el ámbito de la arquitectura, pero, y para mí lo que yo quiero hablar en la charla es, a mí siempre lo que me interesó es la interdisciplina. Es decir, yo siempre me consideré más generalista que especialista. Ujú, A mí no me interesa profundizar en ningún tema, ¿no? Pese a que siempre se dijo lo contrario, como que mucho abarca, poco aprieta, es el refrán, como que no podés abarcar sí, todo y profundizar. Yo no quiero profundizar, a mí me gusta la superficie, ¿sí? Yo soy como un explorador de la superficie, y lo que más me gusta es como tocar temas diversos. A mí me interesa la química, la física, cuestiones de temas sociales, y en el dibujo para mí es como ese lenguaje universal que va atravesando transversalmente todas las disciplinas, porque el sí, dibujo, digamos, de es un idioma representación. totalmente universal, independiente de cualquier lenguaje. Es decir, Sí, no, para dibujar no necesitamos un código local para entender de otra persona, que de otra cultura, porque como es eminentemente visual, el dibujo es como una herramienta genial para eso. Así que, bueno, totalmente. empiezo a compartir pantalla. Ahora, Eh, sí, pensando decir, en esto que me compartiste, la verdad, en primera instancia agradezco porque primero la mención la entiendo y la comparto, y al mismo tiempo
porque a través de él yo te conocí, por ejemplo. Claro, sí. A través de Daniel yo te conocí por justamente tus dibujos, de encontrarme eso en el estudio. Antes de que comiences, porque ahora que me compartís esta parte, yo quisiera preguntarte, que se ve que es muy apasionado de tu parte y se nota, solo una pregunta, ¿cuándo en tu vida te diste cuenta o sea, entiendo lo siguiente, uno empieza la carrera de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero antes de empezar la carrera de arquitectura, ¿vos ya hacías algún tipo de dibujo, ya te relacionabas con el arte o te encontraste con ella dentro de la carrera? Yo siempre dibujé, desde pibe, siempre me gustó, y, y yo me acuerdo en la secundaria que estaba de moda, no sé ahora, pero estaba de moda los test vocacionales, que se hacían ahí en Sí, Capital. sí, yo me hice Pedro de uno, de Font, hecho. que se llamaba el centro, no me Me acuerdo, hice no sé el si sigue mismo, estando. ¿En serio? Bueno, sí, el mismo, sigue existiendo y sigue funcionando, así es, bueno, a mí me encantaba hacer eso, porque era ir 4 horas los viernes y no sé qué, te daban como una especie de totalmente. ejercicios ahí. Bueno, ahí me salió arquitectura, pero me dijeron como que tenía distintos intereses abiertos, así que eh, seguí el consejo. Dije, bueno, vamos, yo no me lo había planteado arquitectura, a mí me gustaba dibujar, la música, en ese momento hacía música, eh, y me gustó la arquitectura. Lo que pasa es que en un momento después de recibirme me di cuenta de que por ahí no era tanto mi camino hacer obra, y, y fue cuando nació mi hija, además, porque en 2016 nació mi primera hija, y ahí yo veía como que si seguía con la obra iba a estar muchas horas fuera de casa, y yo quería estar como un poco más de presencia, entonces, si me dedicaba al dibujo, podía estar, no sé, la hacía yo la mitad del día, y después me cambiaba con mi compañera, hacíamos por postas, y eso me permitió como estar muchas horas con mi hija y tener un trabajo flexible, que aparte me gustaba, porque era dibujar, ¿no? Eh, Totalmente. Así que, no sé si tu Así que pregunta era esa, ¿cuándo fue el no, quiebre? totalmente. Sí, sí, no, no, la respondiste de forma perfecta. Yo para saber cuánto hace, digamos, que estás haciendo este trabajo, que estás perfeccionando, porque nunca termina esto. La mano continúa No, tal creciendo y cual. sigue. De Entonces también hecho, saber cuánto hace que estás en esta trayectoria, digamos. y mira, específicamente en el dibujo y del 2016, ahí como arranqué como a trabajar, a vivir del dibujo, y en el camino fui haciendo exploraciones. En el 2017 empecé con los dibujos 360, ¿no? Hablando de interdisciplina, que el dibujo 360 es una especie de interfase de intercambio entre los mapas, ¿no? La cartografía y el dibujo. Esto, el dibujo 360 es como las fotos de Google Maps, de Street View, nada más que esto Claro. es hecho en dibujo. Entonces lo que empecé a hacer es como para proyectos, bocetar, este es digital, pero en general la mayoría los hacía en papel yo. Por ejemplo, eh, esto es de esto di algunos talleres, por ejemplo, en Cuenca, en Ecuador. Wow. Y, yo encontré un placer en esto porque los dibujos originales, digo, esperen que busco a verlos para que se den una idea de cómo son los dibujos originales, a ver si tengo este. Eh, Esto es hecho en papel, ¿no? Es esto es lo que yo dibujo en el lugar. Lo que hago es, voy midiendo en ángulos, como si fuera un cartógrafo, ¿no? Como si estuviera en Claro. alta mar, eh, los espacios arquitectónicos, y voy dibujando con curvas, que es un poco antiintuitivo, pero una vez que entendés el sistema, le encontrás la vuelta. Y a lo que voy es como, bueno, el 2017 fue el año que empecé a trabajar haciendo estas cosas, dando talleres que me invitaban como me generaba curiosidad. eh, eh, me dio la posibilidad de hacer algunos viajes para enseñar esto. Y después lo Ah, dejé, porque fue como una cosa momentánea. Ahora hace mucho que no hago esto. Esto es del aeropuerto de Seize, ¿no? Acá donde está el restaurante low cost, que no sé si sigue estando, pero en ese momento. Eh, y esto era bueno, sentarse ahí en la mesa y dibujar eh, los 360 grados, un poco con fantasía, porque acá yo metía como si fuera el aeropuerto un avión, ¿no? Como un Zeppelin, y fuera volando arriba de la ciudad. Digamos, una especie como de juegos, ¿no? La ciudad vista ahí abajo.
Totalmente. juegos a partir del dibujo. Entonces, bueno, fueron como distintas etapas que tuve. Entonces el 2016 fue todo dibujo a mano alzada, siempre en el dibujo tradicional, después fue el dibujo 360, experimentando. En los años siguientes, por ahí más cosas comerciales, como, no sé, ilustraciones para locales, eh, o bocetos para concursos, para estudios, no sé, esto que era, no sé, ilustraciones de un estudio de arquitectura, de una chica que trabajó con Daniel también, que hacía todas cosas comerciales. Y después, en el 2019, empecé a trabajar en video y animación, y ahí me fui volcando a lo que sería el motion graphics, ¿no? Lo que son los diseñadores. Ujú. eh, y es más que nada lo que hago ahora, ¿no? Para el canal de arquitectos del colegio, para el canal del Colegio de Arquitectos de la provincia, Sí, hago como animación de distintos temas, de accesibilidad, de croquis. Entonces, bueno, pero siempre el dibujo fue como lo que la, va haciendo la la columna costura, vertebral, la columna vertebral. Eh, totalmente. no, Y no sé, haciendo crónicas por ahí para el colegio, hice algunas crónicas de la Bienal, no sé si tengo acá alguna de esas. vos vas pasando y eh, yo quiero ver todas las imágenes. No, porque, no, bueno, no, son acá hay de todo, extraordinarias. hay distintas épocas. Esto es un concurso con Daniel también. Esto es Clara, mi hija. Bueno, el hecho de estar con mi hija en la mañana, por momentos cuando ella se quedaba mirando acá, estaba mirando Mafalda, por ejemplo, súper políticamente correcto, ¿no? La imagen mirando Mafalda, súper demagógico, pero era un momento para aprovechar a dibujarla así, en el momento. Y, y bueno, eso, la cuestión de la paternidad, que para mí es muy importante, la crianza, también es un Sí. entrenamiento para el dibujo, porque yo salía a pasear con el cochecito y si había 5 minutos que dormía la siesta, esos 5 minutos aprovechaba para hacer un croquis, ¿no? Mira. Entonces, ahí yo empecé a desarrollar esta idea del mini croquis, el mini boceto, que tiene que ser muy rápido, ¿no? Eh, Claro. por ejemplo, este dibujo, A fue un ver. concurso también con Daniel, creo que hay varios acá. Eh, Estos dibujos tienen, no sé, son así más o menos, de Re 6 chiquito. por 4 centímetros. Wow. Eh, es que esto es como una microfibra 0,1, ¿no? Claro. Imagínense, es como si meto un dedo, tapa la casi. Lo que Sí. pasa es que después editado con Photoshop, Se pero transforma en otra cosa. claro, pero. Y entonces empecé a dibujar cada vez más chiquitito, porque, como yo te digo, siempre sigo la ley del menor esfuerzo, ¿no? Y de hecho, perdón, yo voy salpicando, vos, Serena, si me ves muy No, caótico, vas bajame, para perfecto. ordenar un poco. Solo voy a hacer una Porque, pequeña aclaración, que es que todos los participantes que están son libres de preguntar, acotar, nosotros estamos atentos al chat, así que en ese sentido siéntanse libres. Pero no, por favor, Bruno, vas perfecto, nos bien, continuamos escuchándote. tampoco me quiero pasar el tiempo, a ver, después No, se no, refiere. no, estamos. Bien. Eh, entonces, volviendo, como yo seguía teniendo muchos intereses y el dibujo era como un tema común, y hice varios trabajos, por ejemplo, con trabajadoras sociales, fui educador popular en un bachillerato de adultos en un barrio. Siempre me gustó también la educación y siempre fui como llevando muchos temas de interés. Entonces, digamos, esto sería como un mapa mental de mis ideas, ¿no? Siempre uso en este programa, que es Obsidian, que es como una especie de segundo cerebro. Eh, y acá es donde voy nucleando como distintos intereses y voy conectando eh, distintos conceptos e ideas Ya. que, eh, a ver, que una vez que visualizás el tema de la multidisciplina y cómo el dibujo está en todo, Ujú. ¿no? Como digo, porque a partir de esto después voy a tratar los temas que me interesaba hablar hoy, Sí, por concretamente supuesto. casos concretos. Pero cuando yo empecé a bajar todas mis ideas en un programa como este, ¿no? Que te permite como hacer
neuronas sueltas, y cada neurona es un concepto y vos lo podés vincular. Empecé como a encontrar distintas estructuras de más intereses, y de cómo, y ahora sí quiero pasar acá, cómo, digamos, digamos el mapa de la realidad puede ser una cosa así, ¿no? Acá están todas las disciplinas conviviendo, ¿no? Acá tenemos, no sé, arquitectura, acá está sociología, acá está economía, acá está, no sé, astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Química. Y el tema con las disciplinas y el dibujo, primero que las disciplinas es una creación artificial que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Es decir, si esto es arquitectura, ¿no? ¿Dónde termina la arquitectura y dónde empieza, por ejemplo, la economía? ¿No? buena ¿Dónde pregunta. termina la arquitectura y dónde empieza la química? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí un tema algo en lo que estoy trabajando ahora, que es en patologías de obra, hay una especie de mundo intermedio acá, entre química y arquitectura, que es toda una disciplina, que es, por ejemplo, ¿qué pasa con las patologías de obra? ¿Qué pasa con el proceso químico del hormigón, con la fluorescencia de un muro que tiene una humedad ascendente, y esa humedad corta sales que cuando se evapora en el borde del ladrillo, se evapora el agua y la sal queda y quedan esas fluorescencias blancuzcas? Entonces, ahí hay un mundo que es como que se está yendo un poco de la arquitectura, está como llegando a la química, pero tampoco es la química pura, porque tampoco vas a hacer química orgánica a nivel de laboratorio. Y así lo mismo con todo, por ejemplo, ¿dónde termina la arquitectura y dónde empieza la cocina? ¿Dónde termina la arquitectura y empieza la, no sé, odontología? No sé, hay todo un mundo acá que es el que más me gusta transitar, ¿no? Que es un Sí, mundo que está contaminado, es decir, contaminado en el buen sentido, está todo mezclado. Pero cuando vos empezás a pasear por distintos temas, empezás a ver como metaconceptos, le digo yo así, me gusta esa palabra, que es como un concepto central que está compartido en varias disciplinas, ¿no? En diversos temas. Entonces, volviendo a lo que decía hoy, a mí lo que no me interesa es agarrar arquitectura y decir, vamos hasta el fondo, voy a meterle acá, voy a ser súper especialista, 5 doctorados, un máster, no sé qué, cada vez más abajo, ahí, y de pronto yo no quiero mirar para arriba y encontrarme con un túnel de 350 metros hacia la superficie, ¿no? Y estar ahí como un topo en ese fondo. A mí lo que me gusta es pasear por acá, ¿sí? Merodear, acá, perder el tiempo, ser improductivo, no importa, estar como entre estas disciplinas todas mezcladas. Y si algún día por algún trabajo necesito alguna especialización, algo, vengo acá, me paro y digo, aquí está ahí abajo, ¿cómo es este tema que tal cosa, si vos querés, y esta persona, ¿no? Ahí me dice, esto, así, listo, y con esa información voy y digo acá, y me sumo acá, y va a haber alguien che, ¿cómo es que si yo dos moléculas, el enlace covalente y el hormigón, no sé qué, eso, ta? Bueno, entonces a mí no quiero especializarme, ¿no? A mí me gusta como este paseo ocioso, pero digamos, también no quiere decir que sea perder tiempo, ¿no? no, para Porque te vas nada. cultivando y como dijo Jorge Banksberg, que es un físico divulgador que me encanta, dijo, la realidad no tiene la culpa de los planes de estudio. Es decir, la realidad le resbala que haya una carrera que es arquitectura y que que tiene un borde, ¿no? Porque en la arquitectura tenemos un límite, no vemos, no sé, el metabolismo del mono.
No, porque obviamente probablemente no sea tan útil para la valija de nuestra disciplina. sí, Eh, pero bueno, a mí siempre me interesó un poco toda esta mezcla. Entonces, déjenme ir acá, volviendo al desarrollo profesional, yo sí, hacía esto, ¿no? Y lo sigo haciendo, como me gusta trabajar en arquitectura, pero no proyectar. Yo como proyectista me considero mediocre, realmente, o sea, no es falsa modestia. Yo creo que desde el 2016 que no me cultivo, no estudio, no estudio arquitectura, quiero decir, no veo revistas, no veo nuevos estudios, entonces uno se va como rigidizando totalmente. y no me siento cómodo proyectando. Entonces yo Ujú. quiero que proyecte otra gente. A mí lo que me gusta es dibujar lo que otros piensan, ¿sí? Entonces, bueno, acá algunas de estas cosas fueron con Daniel. Sí, A mí me gustaba eso, que me tiran una idea y yo tratar de comunicar esa idea ajena de la arquitectura al dibujo. Entonces no pierdo tiempo yo pensando el proyecto, ¿no? Porque a mí lo que claro. me gusta es dibujar arquitectura, no dibujar cualquier cosa, porque tampoco soy artista plástico, ¿no? Digo, no Ujú. hago pinturas, no hago arte abstracto, no me sale, tampoco me interesa. Entonces a mí lo que me gusta más es el dibujo. Eh, y hay un señor, Igualmente, ¿cómo? perdón, Bruno. Sí, sí, No, decime. yo pensaba mientras que estaba escuchando, digo, al mismo tiempo, si bien, bueno, no estarás o no te gustará formar parte del proyecto, del proyectar este edificio, pero también te tomás el trabajo de pensar cómo sería esa perspectiva, o sea, Ah, imaginarte claro, ese sí, lugar, sí, porque está bien, que se lo está imaginando de una perspectiva de proyección, pero vos lo estás claro, imaginando también como un espectador, primero sabiendo de la materia, porque o sea, lo entendés, pero también teniéndote que poner en lugar de cómo se vería, cómo debería ser, o cómo eso que esa persona, mi colega, está proyectando, cómo yo lo veo. Y es exacto. un cambio de escala, es interpretar algo que te entregan de cero y vos imaginarte toda esa situación. Porque entiendo que la mayor parte de los dibujos que has hecho son de espacios proyectados arquitectónicamente, pero en un proyecto Claro, no sí, pudiendo ir al sitio, viendo bien la perspectiva, los claro. ángulos, no, sino vos proyectando según lo que están relatando y vos estás viendo, cómo se vería ese lugar realmente, imaginándote vos sentado y al frente dibujando, o sea, como, Claro. y lo tenés, es un trabajo a hacer, es una Sí, y aparte es muy perspectiva. gratificante porque es como funcionar como un SketchUp mental, ¿no? Es decir, alguien te Ay, muestra los planos no lo podías haber definido mejor, no se y me hubiera bueno, más. a mí siempre me resultó fácil esa parte, ¿no? Como mentalmente en la cabeza manejar el espacio abstracto. Entonces, bajar una perspectiva de eso es como sacar de la mente eso que vos estás realmente viendo, porque lo estás viendo con la cabeza, y cuanto más entrenás el diálogo con la mano, es más fácil comunicarlo, ¿no? Y cada vez requiere menos esfuerzo. Y aparte es grato ver que cada vez sale con menos esfuerzo ese dibujo. Me, Me Eh, para parece eso, muy importante lo que eh, comentás justamente, porque en primer año los chicos es la primera vez que comienzan a familiarizarse quizá con ciertos objetos que habían, si bien tenido en el colegio, no los habían visto desde otra perspectiva, ¿no? Cómo usar los lápices, los gramajes que existen, la diferencia, qué se usa para cada. Con eso uno después termina como explicando de una forma, así como una analogía con lo que es el CTV del AutoCAD, ¿no? Después terminamos en sí, eso. Pero al comienzo es una mano muy dura la que uno tiene. Y los primeros claro, creo que son como los que te alejan por completo de esa, bueno, de lo que uno quiere llegar, porque empieza sí, en nuestra mente quizá es una imagen muy clara de cómo lo quiero, y cuando hay que bajarlo a la mano es otra cosa, le sí, sí, cuesta, tal y cual, es mucho la práctica, o sea, esta mano que vos decís, no se nace, se hace, se va, se claro, ejercita, es como constantemente. Ahora, tal perdón, cual. sí, quería. Y no, está buenísima tu acotación, es así, para mí. Eh, pero también hay un malentendido, ¿viste? Porque se dice qué mano que tenés, ¿no? Ah, vos tenés una mano. Pero en realidad la mano es como, bueno, es la extensión, pero
que, por ejemplo, yo conozco gente, conocí a un tipo, un colega, que me acuerdo que dibujaba todos los días, el tipo todos los días, y en 8 años su dibujo no cambiaron, cosa que para mí no está bueno, quiero decir. O sea, Claro, yo lo es veía verdad. como en la monotonía. Y si por el contrario veo otra gente que en 2 años hizo una evolución tremenda, pero no de mal dibujo a buen dibujo, sino como de un lenguaje propio, ¿no? Como encontrar una voz, porque en general parece que está como el paradigma de lo que es un buen dibujo. El Ujú. buen dibujar, y eso genera muchísima frustración porque la mayoría piensa que no dibuja bien, y es una retroalimentación negativa, porque si yo digo que no dibujo bien, dibujo poco, y si dibujo poco, tengo menos oportunidades de entrenar eso, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, el croquis urbano es, es un recurso espectacular para esto, porque, primero, por ejemplo, yo no tengo la costumbre de sacar fotos, saco muy pocas fotos, y antes, ahora ya no tanto, porque con nenas chiquitas tampoco me voy a sentar a dibujar así a 1 hora solo, pero se te antes complica solía un sentarme a poco. dibujar. ¿Eh? Se te complica un poco, digo, porque Sí, 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 son como muchas cosas al mismo tiempo para atender. tal cual. Pero, digamos, si tuviera el tiempo, siempre prefiero hacer un solo dibujo durante 20 minutos, no sé, lo que fuera, porque cuando vos dibujás, acá hay algo que es que entrenás la observación en una manera que no lo haces con otra técnica. Es decir, vos dibujando estás escaneando esa realidad durante media hora, no sé, 1 hora, etcétera. Y en ese escaneo vos estás incorporando muchísima información, y es probable que después de hacer un dibujo, un croquis, un boceto urbano, al poco tiempo lo puedas reproducir sin mirarlo, porque lo miraste tanto el lugar, le extrajiste toda la... Paso así rápido como para hacer un paneo general. Está perfecto, sí. Eh, no, por ejemplo, esta casa Clorindo Testa. Yo me acuerdo bastante, sin ver el dibujo, de cómo era la composición de ese patio y esa cubierta y el tanque de agua allá atrás. eh, Todo por haberlo dibujado ahí en el lugar. Ujú. Eh, Esto frente al edificio Bensich, creo que era. Entonces, ahí el boceto urbano es una excelente práctica para entrenar ese aspecto, ¿no? Y, y otra cosa es que en el boceto urbano es un excelente momento para probar distintas técnicas, experimentar, salir de lo tradicional, jugar con las técnicas, mostrar como cosas distintas. Y lo mismo hacer gente, ¿no? Dibujar personas sin pretender ser artista, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó el dibujo de las personas, nunca me salieron como quisiera, pero como garabato es genial porque si aprendes a hacer personas, después es más fácil incorporarlas en los bocetos urbanos, ¿no? Claro. Insinuarlas. Y Eh, escalarlas al mismo tiempo, que esa persona le escala exacto, el dibujo. porque sí, porque tenés que como conocer la escala humana para poder representar la arquitectura. Totalmente. Y Ahora, en este salpicado, sí, decime. mm, justo lo mencionaste y me gustaría, porque me da mucha curiosidad, porque ha mutado y me lo contaste antes de que comencemos y quisiera saberlo. Em, ¿Cómo has ido vos evolucionando a lo largo de la técnica? Entiendo que has comenzado con un lápiz, una lapicera, una virome, comenzando a hacer croquis, pero llegaste en una técnica avanzada. ¿Cómo fue tu experimentación con las distintas técnicas en el dibujo? ¿Con Y qué te has mira, sentido más cómodo? acá justo tenemos como una especie de collage de todas estas técnicas. Eh, tuve periodos, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento que hacía todo con el fibrón escolar al agua, Claro. ¿no? Creo que era, a ver, tengo acá, me parece, estos concursos de cuando fue el Polo Educativo Mariana Walsh. Esto era fibrón, el fibrón es el Travi de cualquier librería al agua, dibujar con Sí. el fibrón y después con un pincel con agua derramar esa tinta del fibrón, porque la tinta del fibrón al agua tiene como unos matices interesantes. Cuando vos la desarmás con agua, tira unos tintes violáceos, azules fríos,
un poco impredecibles, ¿no? Como esto que se ve acá abajo, ¿no? Tal Eh, cual. entonces tuve como un momento de mucho joder así con el fibrón al agua y agua. Y con eso hacer la atmósfera, por ejemplo, esto para hacer la noche era hacia las líneas del edificio, rayitas en el cielo que se ven ahí de fondo, Sí, se y ve. después con todas esas rayitas le pasaba el pincel con agua sola, y eso es una mancha negra que te permite hacer como una especie de iluminación, ¿no? Ah, está muy bueno. Eh, una especie de imitación de la iluminación natural, sin usar acuarela. Entonces, a mí lo que me gustaba era como vos con un fibrón y un pincel, ya está, y papel, podés hacer un montón de atmósferas. Y después tuve una época eh, que esto en este viaje, que era el dibujo de sombra puro, ¿no? Como un dibujo binario, positivo y negativo, ¿no? Esto es con Claro. un pincel de tinta, acá no hay líneas, o sea, solamente es blanco el sol y negro sombra. Y en ese contraste se insinúa ahí la arquitectura, el edificio, eh, por ejemplo esto, ¿no? Acá, lo mismo acá a la izquierda, en esa época me gustaba mucho esto, dibujar, esto es todo tinta, Sí. creo que acá la usaba una Rotring, la Art Pen, la Rotring, que es tinta al agua, dibujaba y después con agua derramaba toda esa tinta alrededor, formando, a mí siempre me encantó la sombra. Eh, Mm. no me gusta dibujar casi arquitectura si no le hago la sombra, es como, Da mucho me parece trabajo que de ya, figura a fondo también. sí, Como, eso me encanta. Eh, para mí, al hacer arquitectura, eh, la sombra es fundamental. No, y sí, bueno, acá en las libretas hacía muchas pruebas, metía notas de un encargo de trabajo acá con otras cosas y experimentaciones. ujú. eh, pero siempre fui como, acá en este momento tenía un pincel de tinta, entonces lo que hacía era jugar con las posibilidades del pincel de tinta, ¿no? Que te permite como un trazo grueso y haces la sombra y demás. Eh, y eso justamente es la misma época que esto. Entonces, por eso los bocetos urbanos hacían en general lo mismo que hacían para el trabajo. Ujú. Entonces, como siempre que yo dibujé para concursos, me dieron vía libre, me dijeron, dibujá como quieras. Bueno, lo que yo hacía era como lo que me daba la gana en cuanto a técnica, ¿no? Eh, No, y está muy bueno. Ahora, vos entiendo que has tenido en algún momento también mucho la actividad de salir a caminar, me siento, me pongo a dibujar como nos contaste. ¿Cuánto tardabas en dibujar algo? O sea, ¿ahí terminabas todo el dibujo o te sentabas es solamente una buena a pregunta. A ver, déjame ver si hacer tengo. las eh, primeras líneas y después lo terminás? Porque viste que uno cuando dibuja a veces maneja cierta ansiedad para con el dibujo, ¿viste? Como que lo quiere o sí. terminar, hay gente que se desespera por terminarlo y hay gente que es más, no, va por pausas y lo hace despacio y como que se toma el tiempo. Bueno, mira, me ha pasado de todo. Este es un dibujo viejo, 2013, a casi 10 años. A Este es un ver. dibujo que a una tía abuela le encantaría, a unas tías les gusta, porque es lo que consideran antes como los dibujos, entre comillas, lindos. Este es de los que menos me gustan de los que yo he hecho, ¿no? Porque es un dibujo que me llevó tiempo hacer. La temática me encanta, porque esto en Vela es un pueblo muy lindo, el lugar es hermoso, es un pueblo muy ladrillero. Yo hablo de mi dibujo. Sí. Viéndolo hoy, es un dibujo que le invertí mucho tiempo, mucho detalle, no sé, acá el alambrado, ¿no? Ah, Que mira, tenés igual razón. me gusta dibujar detalle, pero que hoy lo veo y digo, sí, está como demasiado rígido tal vez. Entonces con el tiempo cada vez fui dibujando más rápido y dedicándole menos tiempo, cada vez menos. Entonces, por ejemplo, este dibujo acá abajo, que es para un concurso creo que del 2018, eh, y capaz que fueron el, el planteo 10 minutos y acuarela 3 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora casi que no dibujo.
no hago un dibujo que me lleve más de 1 hora, salvo que sea un encargo. Claro. A ver. Bueno, creo que lo tenía por acá, pero esto es digital, A y ver, por ahí ahí esto está. fue como, llevó un poco más de tiempo con interacción con el cliente, con algunas correcciones. Entonces, por ahí este dibujo, si sumo todo lo que me llevó, fueron 2 horas, ¿no? Eh, pero porque acá me habían encargado un dibujo y tenían como, era un dibujo para mostrar el proyecto de un restaurante sin desperdicios, algo así. Mirá. Eh, pero si tengo que elegir yo, hago dibujos cortitos, breves. Lo que quería mostrar también es esto, son dibujos de Alberto Rojo. Alberto Rojo A es ver. físico, es músico, eh, es divulgador de física, es un tipo muy talentoso. Y, y el tipo en un momento se puso a hacer croquis urbanos y salió y tiraba esta joya, ¿no? Ujú. Eh, y tengo otro, este también, por ejemplo. eh, Son dibujos muy sensibles y de un tipo que no viene de la arquitectura, ¿no? Pero que entendió como tiene las bases de la perspectiva, la domina, y, y los dibujos tienen una síntesis espectacular, y yo estoy seguro que esto es por su cabeza, porque él es interdisciplinario, el tipo tiene muchos intereses, desde Claro. estadística, ha escrito libros sobre, ¿vieron la colección Ciencia que Ladra? Ujú. Tiene 2 libros en esa colección, uno sobre el Mirá. azar y otro sobre la física en la vida cotidiana. Eh, Sí, sin y acercarse a, o sea, sin acercarse a la disciplina, como estás diciendo, logró esto que esto hay, que hay, a muchos hay colegas, allegados a la disciplina que no lo hacen. tal cual, pero porque acá lo importante es que él tiene muchísima observación, ¿no? Digamos, no somos les arquitectes los dueños del dominio de la perspectiva, ¿no? Otra gente también la puede dominar. Y acá a lo que quería llegar es, esperen que, ¿ustedes ven esta barra acá arriba? A ver, ¿La que tengo barra yo o acá. no? La No, que, no. ¿Del Zoom? listo, no. No. Listo, perfecto. No tenía No, no. dudas si se veía o no. Vemos tu Eh, pantalla perfecta, de hecho, no, no hay Bien, nada. perfecto. Estos son dibujos míos que son los que más me gusta hacer, ¿no? Es decir, siempre me gustó un poco más este tipo de dibujos que son analíticos y reflexivos. Ahora me acerco si quieren para ver algunos. Algunos no me acuerdo bien de qué tema eran. Esto era sobre, no sé, percepción del espacio. En libretitas muy chiquitas, esta es una libretita A6, digamos, será una libreta así, ¿no? Muy chiquita. Eh, Muy chiquita, que es muy cómoda porque podés hacer como dibujitos pequeños rápidamente. Y estas eran ideas mías, como algunos conceptos de perspectiva, que tal vez si lo veo hoy no me parecen vigentes, pero en ese momento eran como búsquedas personales que me, siento que me vinieron bien. Algo de estereotómico, tectónico, que me gustaba en esa época. Acá esto eran, porque yo agarré una carpeta que tenía y puse algunos así para armar como un collage para ahora. Esto Total. era para diseñar una lámpara, ¿no? Los reflejos de luz, cómo serían. Después siempre me gustó en charlas hacer apuntes, dibujar a las personas hablando. Ujú. Esto es sobre la atención superficial, un pequeño experimento en la cocina, hay algo de matemática. Eh, Esto es de un recital de Silvio Rodríguez, que yo me preguntaba, fui a un recital y cuando mostraban en la pantalla, lo mostraban a Silvio Rodríguez cantando delante y a un músico atrás, y el músico obviamente era más chiquito porque estaba atrás en la cámara, entonces acá, bueno, yo pensaba cómo sería una manera de estimar desde la pantalla a qué distancia está el músico del cantante acá, a partir de la perspectiva, bueno, cosas que tal vez no son muy conducentes, pero que en ese momento me gustaban. Y esta es de las cosas que me gusta hacer, que esto es el análisis de cómo comer una ciruela, ¿no? Esto Wow. que puede parecer un chiste, porque vieron que en general, vamos a dibujarlo acá, vamos a hacerlo aparte.
Vamos a apagar esto. En general, cuando se come ciruela, no sé ustedes, pero yo siempre vi que la ciruela, digamos, la ciruela tiene una forma, algo así, no es perfectamente esférica, porque tiene como una especie de bajadita, ¿vieron? Sí, ¿No? La ciruela tiene como una especie acá de redondez y hay un lugar un poco como una bajada. Eh, en general yo siempre veía que la ciruela se cortaba con un cuchillo, ¿no? Acá está la hoja del cuchillo, y sacando gajos de piel así, ¿no? Como siempre claro. tangente a la ciruela. Pero esos gajos, cuando vos lo veías, quedaba como la piel así y un montón de pulpa acá, ¿no? Sí. Desperdiciada. Entonces, en esa tesis mía, ¿no? Tan interesante, que es como comer una ciruela, ¿no? Tan útil para el avance de la humanidad, eh, de- empecé como a dibujar cómo la pelo yo y encontraba que si vos cortás la ciruela por esa hendidura que tiene, ¿no? Es como la sección central de la ciruela. Y cuando vos la cortás por ahí y girás la ciruela como si fuera un mecanismo antiguo, así, se Sí. despega y queda el durazno, y coincide que el durazno está alineado con esa hendidura, ¿no? Se ve que la gestación de la ciruela se forma en esa dirección, como una especie de espiral, entonces es fácil despegarla ahí. Y acá este gráfico, de lo que se trata, yo le voy a dedicar tiempo a esto, perdonen ustedes, puede haber gente que diga, qué aburrimiento, lo que pasa es que a mí estas pavadas me encantan. Eh, Esto es como una especie de gráfico para mostrar en qué momento es más óptimo comer la ciruela, porque vieron que, no sé, la ciruela de noviembre, la cáscara está pegada como Sí. con la gotita, es un cascote. Ujú. Y las ciruelas que están muy maduras, vos le sacás la piel y sale con un montón de pulpa, toda babosa. Pero hay un momento, un punto exacto, crítico, en que si vos tiras de la piel se despega como un film, como un sticker Sí, como sí, perfecto de sí. la pulpa. Sí. Entonces, si vos a la ciruela la cortás entera en varias secciones así, ¿no? Sacás Sí. varios gajos y esos gajos son más fáciles de despegar la piel de esta manera, ¿no? Entonces, Es después te verdad. queda el plato como la piel sola, pura, y la pulpa aparte. Eh, Vamos a ir a otro asunto de suma trascendencia, que es el tacho de basura, ¿sí? Eh, Digo esto porque yo me quería centrar en el dibujo como análisis y como herramienta de pensamiento. Esto es una excusa Totalmente. para hablar de cómo el dibujo, todo es dibujable, chiques. No es Todo. que parece que lo que es dibujable es el Cabanag y el Congreso y las obras de Le Corbusier. Y en realidad No, no. todo es dibujable. Y el dibujo es una excelente herramienta para pensar. Y esto es, perdón, quiero ver el tiempo, estamos bien, ¿no? Estamos Con perfectos. Vos sentite libre. esto, Continúa. con esto, si querés, vamos cerrando. Esta fue una experiencia, no sé si han tenido el tacho de basura colombrano que tiene un pedal, Sí. que se Es parte, les pasó lo que primero que fue un se punto, termina rompiendo. quizás el pedal y la tapa queda ahí muerta. Bueno, me pasó eso y dije, bueno, vamos a ver qué pasa si quiero arreglar el tacho, ¿no? Porque mi teoría es que está mal diseñado, es ese tacho en concreto, otros no. Entonces, cuando se me partió, ¿qué pasó? Se me rajó la base, el diafragma, ¿no? Eh, y si lo revisamos, el tacho se parte en esa rajadura, y les aseguro que si les pasó a ustedes, se partió ahí, en una rajadura transversal al sentido de la palanca. Ok, sí. Eh, bueno, ahí viene un análisis morfológico del tacho y acá un análisis estructural. Para encontrar, digamos, cuando uno quiere hacer un diagnóstico, tiene que, como un médico, evitar caer en el diagnóstico pronto, porque primero hay que hacer todo un estudio, no podés tirar una conclusión a los 5 minutos porque probablemente no esté acertada. Entonces, en búsqueda de esos argumentos y encontrar una solución, hice todo este despliegue morfológico del tacho y el análisis estructural por el contenido que aprendí legalmente en la facultad, ¿no? Claro, sí. Y acá tiene un problema el tacho, y perdonen si les aburre el tema, pero lo voy a desarrollar eh, lo más breve posible. Tiene un tema que el tacho es una palanca, ¿no? Acá pisamos.
cuelga del diafragma, es decir, el peso que aplicamos se cuelga de acá, hace fuerza para abajo para levantar este palo que está atrás, que ese palo a su vez levanta la tapa. Pero si se fijan acá, la tapa tiene un brazo palanca muy cortito, porque está a Sí, 2 centímetros de la bisagra y tiene que levantar todo el resto de la tapa. Y vieron que en física, si vos querés levantar algo que está acá, y un apoyo acá, y lo querés levantar de al lado, tenés que hacer muchísima fuerza. sí, Entonces, ¿qué pasa? Que en ese diafragma, al final, estaba sufriendo 16 veces el peso del tacho, que eran como 1,6 kg, ¿no? Eran 16 tapas del tacho. Esto lo había calculado en base al el polipropileno, la densidad, bueno, no me acuerdo, pero está acá el cálculo, ¿no? De cuánto pesa la tapa del tacho de basura de acuerdo a su sección y el volumen, pa. Entonces, lo concreto es que cuando vos pisabas acá, el tacho, como tiene que hacer una palanca muy ineficiente, rompe el diafragma, se raja, y siempre pasa lo mismo, te compras otro tacho y al año se te parte igual. Y termina como la palanca tocando el piso, el pedal, y la tapa apenas de 1 centímetro para arriba. Entonces, acá lo interesante era, bueno, si quiero arreglar este tacho, ¿qué tengo que hacer? Entonces, acá viene el análisis estructural, y acá lo que me interesa es cómo podemos encontrar el potencial de algo que en principio parece no tener ninguno, ¿no? El tacho que está partido pareciera no tener uso, pero si lo explorás, está. Porque si pensamos en este diafragma inferior, ¿no? El piso del tacho basura, vieron que tiene un aro que lo rodea, que es el aro que apoya en el piso, ese. sí. Imagínense, ustedes tienen un aro y con un diafragma en el medio, si lo querés comprimir es casi imposible de comprimir porque es muy eficiente como sistema estructural. Entonces, claro, eso es muy eficiente para comprimir, pero comprimir tengo que hacerle fuerza así para levantar algo para arriba. De Claro. modo que la solución acá era, la que se me ocurrió a mí, era, bueno, hago una especie de tensores que cuando yo aprieto la palanca para abajo, esos tensores le hagan fuerza hacia el centro en ese aro. Entonces, en vez de tirar del diafragma ese que estaba partido, que el esfuerzo que yo le hago con el pie caiga como compresión en la periferia del aro. Fíjese acá, si el tacho yo arriba lo aprieto, se abomba, porque no tiene ese aro y el No lo- diafragma rígido. En cambio, la base Ujú. sí, es inamovible. Eh, a ver el que sigue. Eh, y acá. Y al A final, ver. lo hice con precintos, ¿no? Le hice 2 perforaciones a los costados, acá, y esos precintos fueron como unos tensores, ¿no? Claro, sí. Y ese tacho así me duró 7 años más. Después ya era una inmundicia porque era plástico, imagínense. Sí. Pero no por el sistema. No, es Entonces, asombroso el análisis toda que esta tiene. perorata es para mostrar cómo el dibujo, además, esto obviamente lo hago por placer, ¿no? Nadie me pagó para hacer el desarrollo. Colombrar se lo podría haber vendido, pero bueno, no se me ocurrió. Eh, Cómo el dibujo es una herramienta como excelente para el pensamiento, y lo importante es de dibujar mal, ¿no? Porque todo este dibujo, el tacho y demás, no están hechos para mostrar en ningún lado. De hecho, son dibujos míos propios, no los tengo colgados en casa, están dentro de una libreta. Y me parece eso, lo interesante de estos dibujos es que no tienen un fin estético como, digamos, el arte, entre comillas, tradicional, ¿no? Que tiene un fin expositivo o de mostrar a otra persona. Eh, Así que mi conclusión... y por otro lado, para cerrar, si quieren también, para ver cómo todo está vinculado, eh, esperen, A ver. tengo acá, Déjame decirte que tanto como pelar una ciruela y la solución del tacho es impresionante, el análisis que tiene. El bueno, análisis y esto, cómo lo expresás en dibujos. O sea, es una bueno, locura. gracias. Bueno, pero es muy divertido, eso es No, lindo del sí, dibujo. es que se nota que te divertiste un montón, porque se nota en lo que escribiste y se nota porque, bueno, yo porque me tomé el tiempo de leer todo lo que tenías escrito, porque me pareció, Sí, me dio mucha curiosidad. ¿Cómo te tomás el trabajo de todo lo que vas explicando, lo dejás en un dibujo y el dibujo se entiende perfecto? O sea, se entiende claro. lo que,
si yo tendría que haber agarrado todos los dibujos que hiciste, por ejemplo, ya sea en cómo pelar una ciruela o el análisis de tacho a solucionar, si no me contabas la historia lo iba entendiendo, porque Claro. ibas mostrando como el detalle de este pensar, o sea, de esto que me imaginé, o esto que vi, no, la verdad que me quedé asombrada. Perdón, continúa. Bueno, genial, bueno, muchas gracias. Eh, sí, es que lo lindo del dibujo es cuando vos aprendés a comunicar una abstracción y algo que es mundano, ¿no? Como simple, cotidiano, porque si no parece que todos buscamos como el asombro en las cosas excepcionales, como vieron, por ejemplo, no sé, esa gente en Instagram, ahora ya no uso más Instagram, pero cuando lo miraba, me acuerdo que estaba lleno de gente, un tipo agarraba un cuadro y tiraba, no sé, azúcar y no sé qué, y después lo daba vuelta y era una imagen, un retrato, y era súper espectacular. Sí, Pero a mí eso me parece como una superficialidad, porque es como la ostentación de una técnica, y a mí me deleita mucho más como la cuestión, como Da Vinci, ¿vieron los bocetos de Da Vinci? Que la el percepción, tipo quería entender la realidad y usaba el dibujo lo más que podía para entenderla. totalmente. Entonces, concluyendo, vamos a suponer que acá tenemos disciplinas, y hay disciplinas de los más dispares. Por ejemplo, tenemos crianza, ¿no? Y ingeniería civil. ¿Qué pasa cuando se cruzan estos dos temas? ¿No? Obviamente esto es pensar jugando, ¿no? Pero algo que pasa, ¿no? Yo tengo una hija de 6 años y una de casi 2. Y cuando la de casi 2 era más chiquita, solía dormir mucho, upa. Entonces, ¿qué pasa? En casa tenemos esas pelotas que usan en pilates, ¿vieron? Las grandes. Sí, Bueno, entonces dormíamos a Paulina ahí a UPA. Entonces, digamos, estaba acá, acá estaría yo, ¿no? Más o menos. Bueno, no tenía un anteojo mientras dormía, hagan de cuenta que no importa. Y acá está ella, ¿no? Durmiendo, y acá estoy teniendo, y yo estoy sentado en esta pelota en el piso, ¿no? Saltando o quieto o leyendo en el celu ahí, ¿no? Ahí, y leyendo algo a las 3 de la mañana, ¿no? Para que duerma. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando vos dormís a un bebé, ¿no? Acá está el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Si vemos este sector de costado, vamos a una sección, ¿no? Una vista lateral. Esta situación sería más o menos así. Acá el bebé, y acá el cuerpo, y acá sentado en la pelota. ¿Qué pasa? Acá hay una distancia, ¿no? Un aire. sí, Cuando vos tenés un bebé UPA, y esto, quienes no tienen y vayan a tener algún día, o tengan un sobrino, lo que sea, si vos tengan el tenés mucho dato. tiempo un bebé UPA, ¿qué pasa con el peso del bebé? Acá vamos a hablar de ingeniería civil. Eh, Esto es un voladizo, ¿no? De acá hasta acá. Porque, ¿qué pasa? El peso del bebé, ¿no? Que puede ser liviano, pero sosteniéndolo un tiempo largo se hace bastante difícil. Todo el peso de este bebé viene por tu columna vertebral, ¿no? Y descarga acá a la tierra, a través de la pelota. Toda esta columna, ¿cómo trabaja? Si recuerdan los esquemas de estructuras, ¿no? Esto, teníamos acá el momento máximo, ¿no? En el Ujú. centro. ¿Por qué? Porque la flexión es máxima acá, te mata la espalda. ¿Por qué? Porque esto está soportando un voladizo que está con un peso acá, ¿no? Entonces, yo que hice en ese momento, digo, bueno, acá el problema es que hay una distancia muy corta entre mi codo y mi rodilla, y que por esa distancia el peso de Paulina tiene que viajar por toda mi espalda hasta el piso. Entonces, la solución es muy simple. Esto lo digo, anótenselo porque para la vida les va a cambiar, les va a cambiar definitivamente. La solución es agarrar un almohadoncito, almohada gordita, ¿sí? Y lo pones acá, bajo tu codo. De modo que, ¿qué estás haciendo acá?
Y vuelvo a... Por esto es importante la ley del menor esfuerzo, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero tener que soportar todo el peso en la espalda si no es necesario. Entonces, acá la ley del menor esfuerzo dice que lo más eficiente es que el peso vaya lo más derecho hacia abajo. Entonces, mediante una almohada o almohadón, el peso de la bebé descarga en el codo descarga en el almohadón descarga en la rodilla descarga en la pierna y al piso. Y tu espalda no tiene que soportar con flexión todo este peso, sino que solamente esta parte del cuerpo. Acá, ¿no? Total. Entonces, digo, para mostrar que mediante el dibujo o por pensar se puede mezclar cualquiera de las dos disciplinas y hay temas en común, ¿no? Porque tal vez si no sabes esto de que hay un camino más corto que lo puedes resolver con un pequeño almohadón, te quedas sufriendo ese dolor de espalda toda la noche, y con esto realmente les garantizo que yo 2 horas con ella UPA sin problema. No, impresionante. Para esto es útil la navaja de Occam, tal vez lo hayan escuchado o no. Creo que era acá. Occam era un monje inglés de la década no, del siglo XIII o siglo XII, que dijo que frente a un mismo problema, la solución más sencilla es la cierta, ¿no? Que en otras palabras es ley del menor esfuerzo. Se observan todo en la vida, menos los humanos porque son complicados, y siempre se dijo que en la vida hay que esforzarse por ganar las cosas que uno quiere, y si se puede evitar el esfuerzo, ¿por qué no? La electricidad, por ejemplo, va a buscar el camino de menor resistencia, no va a tomar un camino más largo porque dice la electricidad, no, esto es de vago, yo tengo que honrar el trabajo y voy a retomar por el camino más largo. No, la electricidad va a ir por el camino más corto. Una filtración de agua va a ir por el camino de menor resistencia y todo así. No, Y entonces esto lo aplico al trabajo. O sea, si puedo hacer un trabajo que tenga menor esfuerzo, voy a elegir ese frente a otro que sea de mucho esfuerzo. Sí, obviamente, sin caer en detrimento de otras personas, ¿no? Siempre hablando de que impacten que otro tenga que hacer el trabajo por uno. claro. Bueno, creo que No, ha terminó sido la perorata. un lujo, sinceramente. Mirá, hay un par de preguntas en el chat que quisiera Bien, comentarte. dale. Eh, Primero sugieren si podés compartir tu link del website que Ah, mostraste, sí, por sí, favor, lo si pongo en el podés. chat. Dale, dale, porque han preguntado por él. Dale. Después hay otra pregunta como, ¿cómo se entrena la mirada sin ser arquitecto? Bien. Eh, Después hay ahí- otra más, si querés, respondés esa y ¿Cómo se entrena ahí, la ahí. mirada sin ser arquitecto? Sí, No necesitas ser arquitecto para entrenar la mirada. La observación es como, aprender a observar es como aprender a leer, es como aprender a caminar. Se aprende haciendo. Una manera de aprender a observar es, por ejemplo, si uno lo quiere hacer como artificialmente, es tomarse el tiempo, por ejemplo, agarrar, no sé, un reloj o un aparatito o cualquier cosa en la casa, una botella, mirarla 10 minutos. Yo sé que parece demasiado ver una botella 10 minutos, parece ridículo, pero cuando más miramos, empezamos a ver detalles que antes no eran tan evidentes. Hay un ejercicio muy interesante, que es, perdón, vuelvo a compartir pantalla para mostrar una cosa más. dale, dale. Por ejemplo, la bici, ¿no? Imagínense que en estar viendo ahora, que les propongo dibujen una bici sin mirar en Google, obviamente, como les parezca que es una bici. Es muy probable, muchas veces pasan cosas que... ¿Cómo es una bici? Alguien dice, y tiene un palo acá, y acá el asiento y la rueda, y acá salen los pedales, y acá el manubrio, y acá la rueda. No. Bueno, eh, cuando empezamos a observar la bici hay reglas físicas muy simples, ¿no? Por ejemplo, vamos a construir una bici desde el razonamiento, no viendo una imagen. Sabemos que tiene 2 ruedas, ¿no? Y que están a un determinado espacio una de otra. No sabemos qué espacio, pero no importa. Esas ruedas tienen un centro porque, para que ruede eficientemente,
tiene que estar en el centro del radio, porque imagínense que si el centro lo pongo acá, no es lo más cómodo andar en esa bici, así que vamos a optar porque esté unida en el centro. Sabemos que esto tiene un manubrio de alguna manera que hace que gire. Entonces, bueno, podemos decir que es un palo ahí derecho. Está bien, después lo verificamos. Tenemos que conectar esto con esto. Obviamente, si lo conecto así, ¿qué problema tengo? Que no puedo girar la rueda porque este palo me bloquea. Bueno, entonces, estoy viendo que, digamos, que en este espacio no puedo meter nada, solamente la rueda. Bueno, entonces, digamos, este palo, como que tendría que hacer algo así. También tengo un asiento, y el asiento no está acá arriba de la rueda. Tampoco está arriba de esta. Está como en un lugar intermedio, digamos, por acá. Bueno, lo bajo ahí, pero no, ahí queda un poco raro. ¿Y dónde están los pedales? Entonces empiezo a ver que, tal vez, si esto lo hago inclinado, ¿sí? Acá me queda bien para los pedales, porque no me molesta con esta rueda, ¿sí? Y para que la bici no se me caiga, no se me cierre así, ¿no? Tengo que agarrar esto acá, de manera para que no se me caiga. Ah, y pará, y esto lo conecto acá, así, y ya tengo un triángulo, que es el elemento elemental de la estática, y el más indeformable, porque con 3 lados ya tengo algo que no se puede deformar. Y después, ¿a este lo puedo hacer derecho? Sí, porque esta rueda no gira. Ah, y le conecto con esta, para que tampoco se vaya para ahí. Y el manubrio, tal vez lo pongo así, para que quede un poco más a mano. ¿Y qué pasa? Lo pongo un poco inclinado porque con la inclinación la rueda gira mejor que si fuera derecha como un palo. Claro. Entonces, este esquema elemental es una manera de practicar la observación, ver una bici y desglosar por qué ese caño está donde está y qué función cumple cada elemento. Pero repito, no hace falta, no es una habilidad exclusiva de los arquitectos, ¿no? Cualquiera puede tener una buena observación. No es Pero sí es importante entrenarla, observar mucho, mirar y mirar con tiempo. la ¿Alguna última pregunta? pregunta que dice, ¿qué programas usás para tus dibujos 360? ¿Qué programa uso para el dibujo 360? En principio lápiz y papel, lo dibujo en papel, y hay distintos programas, hay una página web que se llama, ya voy a poner acá, que es donde mostraba las visualizaciones, que se llama RoundMe. Búsquenla, googleenla, es una página donde vos subís el dibujo 360 o foto 360, porque el dibujo es 360 y foto 360 es lo mismo. Lo único que cambia es como el lenguaje, pero el formato es el mismo. Lo tiran ahí y esa página te crea como las panorámicas. Claro, Lo que el dibujo 360 es envolver en una esfera un dibujo, como si fuera un mapamundi. Eso, básicamente. extraordinario. No, Bueno, bueno, nosotros vamos a ir cerrando este ciclo. Sinceramente, Bruno, ha sido más que un placer, bueno, porque nos has mostrado, hermoso lo que nos mostraste, la explicación ha sido excelente, eh, se entendió por completo, es un trabajo extraordinario, realmente extraordinario. Me dan ganas de ponerme a dibujar. La verdad que es bueno, me muy lindo alegro. y sinceramente tenés como si tenés una mano, tal como habías dicho, te dicen tenés una mano. No, pero una técnica y se nota que has pasado muchísimo tiempo y que realmente ¿cómo se llama? Forma parte de tu vida. Más allá de que esté unido por la parte profesional, es algo que se nota que disfrutás, pues se ve Sí, en lo que sí, haces, sí, porque no parás de buscar técnicas nuevas, te preguntabas hoy al comienzo cuando hablabas de el agua y el fibrón escolar. Yo decía, nunca me lo hubiera puesto a pensar. O sea, nunca me hubiera claro. concentrado tanto en un elemento que había visto en el colegio y lo había usado quizá de otra forma, como el convencional, así rayando, Sí, sí. pintando, como una gota de agua te cambió el dibujo y lograste tener una comunicación, pero es una locura cómo logras comunicarte a través de los dibujos. Sinceramente, fue un Bueno, placer escucharte y verte. Te agradezco muchísimas muchísimo gracias. por haber estado hoy acá, haber aceptado, haberte interesado, haber preparado algo para mostrar. Gracias, en serio, fue hermoso tenerte y hermoso escucharte y ver lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Serena, por la invitación y bueno, y por el tiempo. Y espero no haberme extendido demasiado en explicaciones La eh, verdad, un lujo, mundanas. sinceramente. Bueno, Nosotros nos vamos genial. despidiendo.
Agradezco a todos los que hoy formaron parte del ciclo por tomarse el tiempo, por estar, por quedarse. El próximo encuentro va a ser el próximo miércoles. Vamos a estar con una arquitecta que nos va a estar contando sobre su emprendimiento y ya lo van a ver en las próximas, ¿cómo se llama? Propagandas que hagamos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Bruno, por haber abierto este ciclo. Fue un lujo tenerte, en serio. Muchas Bueno, gracias. igualmente, chiques, gracias por el tiempo y bueno, nos seguimos en contacto. Bárbaro. Muchas gracias a todos. Nos Bueno, vemos. chao, chao, adiós.